En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo el María y por las benditas almas del purgatorio. Seguimos adelante con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Honrar al Padre y Madre. Y la pregunta que sigue nos da pie para titular esta pequeña prédica: Dios versus la psicología moderna. Así la podemos titular. Dios versus la psicología moderna. ¿Por qué? Ya me entenderán. Dice así la primera pregunta: ¿tienen los padres deberes para con sus hijos? Los padres de familia, tienen el deber de amar, la primera cosa, sin duda, pero es un amor santo, por lo cual es un amor según Dios, es un amor según su santa religión católica. ¿Y por qué comienzo diciendo esto? Porque vemos, y todos lo sabemos, un poco más, un poco menos, que el mundo moderno, los papás modernos, en tantos errores que cargan por la cultura corrompida en que vivimos a través de los medios, la televisión, etc., tienen una especie de idolatría por los hijos, y eso es un mal amor, y eso es un falso amor. Tienen una especie de idolatría por sus hijos y al final constituyen a sus hijos entre caprichosos y malcriados, terminan haciendo de ellos unos pequeños tiranos. Eso es una antieducación, sin duda. Eso no es realmente amar a sus hijos. Amar a sus hijos es, según Dios, nuestro Señor Jesucristo, no hacerlos un caprichoso, darle todo lo que ellos quieran. Usted arruina a su hijo si le da todo lo que él quiera. Si lo deja hacer todo lo que él quiere, lo arruina a su hijo. Entonces el verdadero amor es buscar la santidad, el programa de vida de dos papás realmente y verdaderamente católicos, lograr que sus hijos sean santos, y para eso no se puede dejar que los hijos hagan lo que tengan ganas. Eso es una antieducación. Entonces esa especie de idolatría que se tiene hoy en día en el mundo moderno por los hijos es un antiamor y es un falso amor. Y todo se relaciona con todo, porque evidentemente yo puedo hacer esa especie de idolatría con mi hijo, hacerlo un malcriado, que él haga lo que tenga ganas, todos los caprichos, todo se relaciona con todo, porque es muy fácil ese antiamor cuando usted hace anticoncepción, cuando usted hace planificación y tiene un solo hijo, o dos, como hace el mundo moderno, sí, porque un tirano me lo aguanto, 2 tiranos me lo aguanto, pero 15 tiranos, 15 hijos, 2 hijos, imposible. Ven como la ley de Dios contra la anticoncepción y a favor de la familia numerosa obliga a que yo no caiga en esos errores tan graves del mundo moderno, de dejar que el hijo haga lo que tenga ganas, porque yo me vuelvo loco. Si tengo muchos niños, no puedo. Aún teniendo distorsionada mi mente, mi espíritu, si yo tengo muchos niños, no puedo hacer eso. Ven, como siempre, la ley de Dios es sana en todos los aspectos. El fin más importante es tener niños, y la familia del matrimonio y la familia numerosa es el ideal católico, tener muchos niños. Siguiente deber de los padres de familia: alimentar y mantener a sus hijos, el sostenimiento económico, otra vez el mundo moderno. Que la mujer tiene que trabajar, no, patrimonio y matrimonio. Cada zapatero a tu zapato, como dice el dicho, cada uno con su rol. El rol más natural del hombre es uno y el rol más natural de la mujer es otro. Por eso tan antiguo como nuestra cultura occidental y católica, en realidad viene desde antes, porque los paganos estaban corrompidos en un montón de cosas, los romanos, los griegos, pero en algunas cosas no. Y por lo menos en esto, los paganos, romanos y griegos estaban menos peor, decimos así, que nosotros los modernos. Tenemos arruinadas nuestras mentes. Ellos tenían desde esas épocas 2 palabras, ya lo he enseñado una vez, que dicen muchísimo, no todo, pero que dicen muchísimo de lo que es el verdadero rol de un hombre y el verdadero rol de una mujer: patrimonio y matrimonio. Matrimonio, matris munus, los romanos, oficio de madre, porque el rol más esencial, más natural y más propio de una mujer es ser mamá, si no tiene vocación, es ser mamá. Entonces, matris munus, oficio de madre. En el matrimonio existe un hombre, si no, no hay matrimonio. Tiene que haber hombre y mujer. Y solamente se marca por el lado femenino la palabra oficio de madre, porque lo más importante del matrimonio es tener niños. El fin más importante de todos, ya saben que lo hace nulo al matrimonio si no quieren tener niños. Entonces, oficio de madre. Y si ese es el oficio de madre, ¿cuál es el oficio de padre? También tan antiguo como nuestra cultura occidental: patrimonio.
Y patrimonio es patris munus. Desde la época de los romanos y los griegos también, oficio de padre. Porque un verdadero hombre está llamado no únicamente, pero antes que nada, a sostener económicamente su hogar. Por eso la mamá con los niñitos y el papá trabajando. Ese es el orden ideal. Y ya los paganos romanos y griegos sabían eso, y nosotros no lo sabemos más. Si te quedas en tu casa eres una fracasada. No eres ninguna fracasada. Es lo más normal del mundo, lo más natural. Hay que usar esa palabra también del mundo. Por eso esta prédica es Dios versus la psicología moderna y toda la bobada del mundo moderno, pero lo pongamos bajo el título de la psicología moderna. Oficio de padre, patrimonio, patris munus, sostener económicamente su hogar. Entonces, alimentar y mantener a sus hijos es el oficio del papá. No, pero soy una fracasada si me quedo en la casa. No es ninguna fracasada, es lo más normal y natural. Padre, pero mi esposo perdió el trabajo. Bueno, hay una situación anormal y gracias a que yo conseguí trabajo, padre, porque a mi esposo lo despidieron hace un mes, gracias a que yo conseguí trabajo estamos comiendo, si no estaríamos muriendo de hambre. Bueno, bendito sea Dios en ese caso, pero es una situación de excepción, es una situación anormal, que en cuanto se pueda solucionar hay que volver al régimen sano. El papá es el que tiene que sostener económicamente la casa. Bendito sea Dios que ella consiguió en esas circunstancias tan duras trabajo para poder comer, pero en mi ciudad, en esos casos decimos la necesidad, y eso es una gran necesidad, la necesidad tiene cara de hereje, decíamos en mi ciudad, sí, tiene cara de hereje porque no es lo ideal, y acá dicen la necesidad tiene cara de perro, es casi lo mismo, pero me gusta mucho más el dicho de mi ciudad, es más fuerte, la necesidad tiene cara de hereje, sí, hay que salvar las papas, como se dice, hay que poder comer alguna cosita, pero no es el régimen ideal. Entonces hay que saber estas cosas. Proveer, otra obligación de los padres de familia, proveer a su educación, y acá está muy bien redactado, por supuesto el catecismo, proveer a su educación religiosa primero y civil, pero primero la religiosa. Yo soy un papa católico, todo papa debería ser así. Tengo que lograr que mis hijos sean buenos hijos de Dios. Tengo que lograr que mis hijos sean buenos católicos. El fin de un verdadero papa católico y una verdadera mamá católica es lograr que sus hijos sean santos. Ese es el programa, que sus hijos sean santos. Yo no puedo ser indiferente con lo que va a hacer mi niño ante Dios y ante el catolicismo. Y después civil, porque las cosas de Dios, y agrega acá muy bien el catecismo la palabra civil, porque las cosas de Dios son sanas y son perfectas. Si yo hago de mi hijo un buen hijo de Dios, yo tengo que hacer un hijo útil para Dios y útil para la patria, para las cosas de la tierra también, un buen ciudadano, porque un católico tiene que ser un buen ciudadano. No lo puedo hacer si mis hijos son unos vagos, decimos en mi país, no sé si se usa para eso, que no agarran un libro ni a palos, son unos perezosos. No, en general un niño pequeño casi siempre, puede haber una excepción, pero casi siempre la única obligación que tiene es cumplir con sus pequeños estudios del colegio. Y si yo los dejo ser unos perezosos, unos vagos de primera, ¿qué tipo de hombre hasta para la patria voy a hacer? Entonces, un papá no puede dejar y una mamá que sus hijos sean perezosos e irresponsables. Y los niños en general, cuando son irresponsables en esas edades tan tempranas, después son personalidades irresponsables también de adultos, porque las cosas van creando sus hábitos y van quedando para el futuro, ¿no? Tener cuidado. Yo tengo que hacer un hijo bien responsable y bien cumplidor. Y por otro lado, hay ciertas cualidades intelectuales que si yo no se las hago ejercer al niño desde que es pequeño, después quizás lo arruino para siempre. Después o ya no se van a desarrollar, o se van a desarrollar mediocremente. Vean cómo todo lo de Dios es sano. Y todo este mundo moderno, psicologista, la psicología moderna es todo malo. Y todo al revés, está todo puesto patas para arriba, todo está al revés. Lo bueno es malo y lo malo es bueno, todo al revés. Darles buen ejemplo, por supuesto. Por supuesto. El niño cuando ve que su papá es de una determinada manera,
cuando ve que su mamá es de una determinada manera, él sin que se le diga nada, va copiando esos hábitos. Son los atavismos, porque yo lo veo a mi papá que siempre fue una persona honrada, una buena persona que ayudaba al prójimo, y hasta sin que se lo diga, el niño imita, obviamente. Y al revés, ay de esos padres, ¿cómo les va a ir en el juicio? ¿Cómo les va a ir en el juicio si les dan mal ejemplo a sus hijos? Sabemos tristemente que hay papás modernos y no modernos que son capaces de enseñar a mentir a sus hijos. Gravísimo. ¿Cómo un papá o una mamá le va a enseñar a mentir a su hijo? Prepárense al juicio con Dios. Y sabemos tristemente que hay papás o mamás capaces de enseñar a mentir a sus hijos. Gravísimo. O por el tema de dar malos ejemplos, papá nunca reza, pésimo ejemplo. Papá nunca va a misa, pésimo ejemplo. Papá no se confiesa nunca se confiesa, pésimo ejemplo. Papá no recibe la Santa Comunión jamás, pésimo ejemplo. También va a tener que renovar. Entonces, un niño que ve que su papá es así, ¿ustedes creen que eso no predica en contra de Dios, en contra de la salvación? Y si papá y mamá son los típicos modernos, porque el mundo moderno está absolutamente corrompido, y ven en la casa la televisión, y ven porquerías innombrables en la televisión, las cochinadas que se pueden ver en las películas de la televisión, y viene el enano y lo ve a su papá y a su mamá viendo una porquería que no tiene nombre, ay de ese papá y ay de esa mamá, ay de ese papá y ay de esa mamá. Entonces, darles buen ejemplo. Alejarlos de las ocasiones de pecado, dice aquí, por supuesto. Las amistades. A veces un papá y una mamá se pueden haber esforzado muchísimo en criar bien a su hijo, y las amistades, sobre todo en la época de la adolescencia, se los arruinan. Uno tiene que saber buscarle buenos amigos a sus hijos, porque las amistades empujan mucho para bien o para mal. Quitar las ocasiones del pecado, dejarle un mocoso, un celular. ¿Qué tiene que hacer un mocoso con un celular? No tenemos más sentido común. ¿Qué tiene que hacer un mocoso? Como si en el celular no se pudieran ver 1000 porquerías. Y le doy un celular, además que lo hago materialista. Y eso sí, el estudio no, pero todo el día. El estudio nada. Internet, que lo use con libertad, no. Bajo el ojo controlador de su papá y su mamá, si acaso, porque tampoco es necesario, me parece, para un niño pequeño. Andar con los noviecitos y noviecitas, alejarlos de la ocasión del pecado. ¿Qué hace un mocoso o una mocosa de 12 o de 13 años, de 14, de noviecito o noviecita? ¿Qué tienen que hacer? Y el papá moderno y la mamá, ay sí, tienes un noviecito. Y después, si el noviazgo es por un fin muy específico, es para ver si se casa o no se casa una persona con ese novio o novia. A los 13 años, a los 14 años no se casa nadie por las costumbres actuales modernas. Después de los 20 o sobre los 20. Entonces, ¿cuál es la edad? No es algo tan fijo, pero por lo menos que hayan terminado el bachillerato. No tenemos más sentido común los seres humanos. No tenemos más sentido común. Dios versus la psicología moderna, los delirios del mundo moderno. Salteo la que sigue porque la quiero dejar como, entre comillas, broche de oro, y digo el último concepto que está escrito acá y vuelvo después para atrás con la última. Ayudarlos, los padres están obligados a ayudar a sus hijos a abrazar el estado a que Dios los llama. Los estados de vida son dos, o consagrado a Dios o en el mundo seglar, normalmente en la familia. Son esos dos estados de vida. Un papá y una mamá tienen que ver a su niño o a su nenita desde que son pequeños, si tal vez Dios no ha sembrado allí una vocación, porque el orden más común, o numéricamente la gente se queda mucho más en el mundo seglar, en el mundo de los laicos, en el laicado. Pero yo tengo que ver si soy católico, si en mi hijo varón o en mi nenita, Dios tal vez no ha puesto una elección allí, y tengo que ayudar a que eso fructifique.
No, tristemente la mayoría, no digo que todos, acá en Colombia la gente más religiosa, y mi felicitación en mi país, no así que todos, casi todos, no quieren que su hijo sea consagrado a Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Qué clase de católicos somos? Y si un papa, a veces, en mi país por lo menos, se entera que su hijo quiere ser sacerdote, su hija monja, le empiezan a trabajar, disculpen la expresión, a trabajar la cabeza para que cambie de opinión. Gravísimo. Un papa católico le fomenta eso para ver si tal vez sí Dios le ha escogido para la vida consagrada para él. No seas eso, piensa, es más lindo esto otro, es más lindo lo otro. Supongo que acá en Colombia será menos común, pero el mundo moderno, debe haber muchos casos también. Gravísimo, gravísimo. Si Dios lo llama a la familia, perfecto. Y si Dios lo llama a la vida consagrada, vida consagrada. No, pero no seas tonto, es gravísimo, gravísimo. Y ahora el que había dejado, para terminar, obligaciones de los padres, mundo moderno, Dios versus la psicología moderna. Corregirlos, dice acá. Un papá y una mamá, si aman de verdad a sus hijos, deben corregirlos. El mundo moderno desvaría en todos los sentidos porque no sabe nada. El mundo moderno no sabe nada. El mundo moderno dice, a los hijos no hay que corregirlos, no hay que castigarlos nunca. Falso. Una de dos. O la psicología moderna sabe más que Dios, o Dios sabe más que la psicología moderna. No hay otra. O Dios se equivoca, o la psicología moderna se equivoca. Yo tengo la levísima impresión que Dios tiene la razón. Me huele que Dios tiene la razón, porque es Dios, ¿no es cierto? Y no. Parece acá todo lo contrario. Corregir a sus hijos. Para educar a sus hijos bien, un papá y una mamá deben ejercer cuando hace falta, y solamente en la medida que hace falta. Uno no puede excederse, pero Dios da a un papá y a una mamá la facultad de castigar cuando es necesario a sus hijos. Porque el mundo moderno no sabe nada y la educación moderna menos. ¿Cómo va a haber una buena educación moderna detrás de la psicología moderna que dice a los niños no hay que pegarles nunca? Falso, falso. Porque ¿qué es lo que no se sabe de base? Y todo está mal y nunca voy a poder hacer una buena educación. Se olvida el hecho y la realidad de que somos naturalezas caídas. No hay que olvidar eso nunca. Somos naturalezas caídas por el pecado original. ¿Qué significa ser una naturaleza caída? Que el ser humano tiene tendencias, y muchísimas, a lo malo. Así somos. Ahora, yo con esas tendencias a lo malo, naturaleza caída, o me hago un gran pecador, o me hago un gran santo, depende de la educación, casualmente. Si yo las sigo, esas malas tendencias a lo malo, me hago un gran pecador. Si a mí mi papá y mi mamá me corregían mis malas tendencias, me puedo hacer un gran santo. Y eso es básico. No puede haber nunca una buena educación si yo ignoro que somos naturalezas caídas. Es importantísimo. Entonces la psicología moderna dice, a los niños nunca hay que pegarles. Dios dice, hay que ejercer la facultad cuando hace falta en vistas a la santificación del niño y en vistas a la verdadera educación del niño, porque somos naturalezas caídas, tenemos tendencias a lo malo, tendencias al mal. Y les voy a leer en esa pequeña impresión, yo tengo la pequeña impresión de que el que tiene razón es Dios. Bueno, leamos algunas citas de la Biblia. Supongo que sabemos que la Biblia, bueno, el mundo moderno por supuesto rechaza la Biblia y todo. Sabemos que la Biblia está escrita por Dios. Dios es el autor de la Biblia. Proverbios 13. El que detiene el castigo, el que no castiga, aborrece a su hijo. Entonces, o tiene razón la psicología moderna, o tiene razón Dios. Como toda facultad dada por Dios se puede ejercer mal, obvio, y eso estaría mal. Como toda facultad por Dios se tiene que ejercer con virtud para la santidad del niño, con moderación, etc. Ahora, que alguien ejerza mal una facultad dada por Dios no quita que la facultad existe y tú vas a pagar por ejercerla mal, pero la facultad existe, que es lo que el mundo moderno no entiende. El que detiene el castigo, el que no castiga, aborrece a su hijo.
O tiene razón la psicología moderna o tiene razón Dios. Yo tengo la pequeña impresión de que el que tiene razón me da la impresión que es Dios. Pero el que lo ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Desde niño lo corrige. Le falta el respeto a su mamá. No se puede permitir la falta de respeto a su papá, al que sea. Antes éramos mucho más educados, los católicos. No quiere comer los alimentos, grandísimo tema, los alimentos. Hay gente que se muere de hambre, tú te llamas católico y no me gusta. No se puede permitir. La buena educación católica se le decía al niñito, mira, eso que tú dices, que no te gusta, hay muchos niños en el mundo que se van a morir de hambre hoy, mañana y pasado, y tú no comes porque no te gusta, come. El que lo ama desde temprano, desde niño lo corrige. No se puede permitir que un niño en una familia católica diga que no le gusta un alimento y que no lo quiere. Se come todo. Otra cita de Proverbios. La necedad, y cómo somos de necios, los seres humanos, somos naturalezas caídas. La necedad está ligada, escuchen muy buena cita, al corazón del adolescente. Los adolescentes hay que quererlos, pero son bobazos. Realmente hay que tenerles a veces una paciencia en esa edad tan difícil. La necedad está atada, no que lo toca penita, está atada al corazón del adolescente. Más la vara de la corrección la alejará de él. Esa necedad se sale cuando el papá y la mamá lo educan de verdad. Otra cita, Proverbios 13, esta es fuerte. Es Dios el que está hablando, no es una persona cualquiera. Odia a su hijo, odia. Y el mundo dice, no, tú no amas. Odia a su hijo el que le priva de la vara. Odia a su hijo el que le priva de la vara. Más el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Qui parcet virge odit filium suum. Odia a su hijo. Y una última cita, Proverbios 29. Esta también es impresionante. Dios versus la psicología moderna. La vara y la corrección dan sabiduría. El niño mimado es la vergüenza de su madre. Miren esa cita. El niño mimado es la vergüenza de su madre. Caprichosos a mano poder, mal educados, perezosos, no quiero comer. Ay, te hago solamente lo que te gusta. Antieducación es eso. El niño mimado, malcriado, caprichoso, es la vergüenza de su madre. Realmente, ¿qué estado de la humanidad en que estamos? Donde hoy en día hasta los niños denuncian a sus padres. Realmente, ¿qué estado de la humanidad en que estamos? O Dios no sabe nada, o el mundo moderno, la psicología moderna, no sabe nada. Yo vuelvo a decir que tengo la pequeña impresión de que la psicología moderna y el mundo moderno no saben. Yo tengo la pequeña impresión de que Dios sí sabe. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.